Algo se mueve en el aire cuando ciertas fechas comienzan a repetirse en diferentes visiones, lecturas y presentimientos. No es coincidencia, no es azar, y mucho menos imaginación colectiva. En los últimos meses, un nombre volvió a circular con fuerza total entre quienes siguen profecías, señales y advertencias espirituales: Moni Vidente. Lo que reveló esta vez no es solo una predicción más, sino algo mucho más específico, directo e inquietante. Una fecha, un punto exacto en el tiempo. Un momento que, según ella, marca el inicio de un gran giro en el destino de Colombia. Y es precisamente eso lo que hace que tantas personas se detengan a escuchar con atención. Porque cuando una fecha es revelada, el mensaje deja de ser simbólico y pasa a ser concreto, casi imposible de ignorar. Desde el inicio de sus declaraciones, el tono fue diferente. No hubo rodeos ni metáforas abiertas. Hubo firmeza, hubo urgencia, hubo la sensación clara de que algo ya está en movimiento, aunque la mayoría aún no logre verlo. Colombia, según esta lectura, ya no avanza en línea recta. El país se estaría acercando a un punto de quiebre silencioso, donde decisiones tomadas en las sombras, tensiones acumuladas en las calles y señales ignoradas durante años finalmente convergen. Y cuando eso sucede, el impacto nunca es pequeño. Lo más impresionante es que esta predicción no surge de forma aislada. Se conecta con acontecimientos recientes, cambios políticos, eventos climáticos inesperados y un clima social cargado de ansiedad y esperanza al mismo tiempo. Hay una sensación extraña en el ambiente, como si algo estuviera a punto de ocurrir y nadie supiera exactamente qué. Y es en ese vacío de respuestas donde las palabras de Moni cobran fuerza. Ella afirma que el cambio no será solo político o económico, sino energético, social y espiritual. Un antes y un después que dividirá opiniones, familias e incluso generaciones. Según la revelación, el momento exacto no llega con explosiones inmediatas ni caos visible en el primer segundo. Comienza de forma sutil, casi imperceptible para quienes no están atentos. Un anuncio, una decisión, un hecho aparentemente común. Pero a partir de ahí, nada sigue el guión antiguo. Las estructuras que parecían sólidas comienzan a mostrar grietas. La confianza en figuras de poder oscila. El pueblo siente, incluso sin comprender del todo, que algo cambió. Y cuando la percepción colectiva cambia, el rumbo de la historia la sigue. Hay quienes se burlan de estas predicciones. Hay quienes critican. Hay quienes las llaman exageración. Pero también hay quienes recuerdan que en otras ocasiones advertencias similares fueron ignoradas, hasta que se volvieron realidad. Y eso es lo que hace que este mensaje sea tan incómodo. No pide fe ciega, pide atención, observación, conciencia, porque, según esta lectura, Colombia entra en un ciclo donde las decisiones individuales y colectivas tendrán consecuencias mucho más rápidas que antes. El tiempo entre causa y efecto se reduce drásticamente. Otro punto que llama la atención es el aspecto emocional del país en este periodo. La predicción habla de un pueblo dividido entre el miedo y la liberación. Miedo a lo desconocido, pero también un deseo profundo de cambio, de romper con patrones antiguos. Muchas personas sentirán un impulso fuerte de posicionarse, de hablar, de actuar. El silencio deja de ser cómodo. La neutralidad se vuelve pesada. Y eso genera conflictos, debates intensos, choques de ideas que antes se escondían bajo la alfombra. La fecha revelada no se presenta como el final de algo, sino como el inicio de un proceso irreversible. No es un día mágico que lo resuelve todo, sino un detonante, un portal simbólico que se abre. A partir de él, las decisiones se tomarán con mayor rapidez, las alianzas se romperán y nuevas figuras comenzarán a emerger, algunas de forma inesperada. Personas que hoy parecen irrelevantes pueden ganar voz. Figuras que hoy parecen intocables pueden perder credibilidad. También hay una advertencia clara sobre la comunicación y la información. Según la visión, el periodo posterior a esta fecha estará marcado por confusión informativa, noticias contradictorias y verdades mezcladas con mentiras. Quien no sepa filtrar lo que consume puede ser manipulado fácilmente. Por eso, el mensaje es directo. Pensar por cuenta propia deja de ser opcional y pasa a ser una cuestión de supervivencia social. Colombia entra en un juego donde la narrativa vale tanto como la acción. En el plano espiritual, la predicción habla de un ajuste de cuentas energético. Viejas deudas, no solo financieras, sino morales e históricas, salen a la superficie. Asuntos que el país intentó olvidar regresan con fuerza. Heridas antiguas exigen sanación, pero también verdad. Ya no habrá espacio para postergar los problemas. El futuro llegó antes de lo esperado.
Y quizás el detalle más inquietante de todo sea este. Según la revelación, muchas personas sentirán que ya lo sabían. Como un déjà vu colectivo. Una sensación de que este momento fue presentido durante años, en sueños, intuiciones y conversaciones aparentemente sin importancia. Esto ocurre porque, de acuerdo con esta visión, el inconsciente colectivo de Colombia ya se venía preparando, incluso sin darse cuenta. La fecha solo activa algo que ya estaba latente. Después de que el impacto inicial comienza a expandirse, lo que sigue es aún más profundo y duradero. La predicción indica que los meses posteriores a este punto no serán de regreso a la normalidad, sino de redefinición total de lo que se entiende por normal. Colombia entra en una etapa en la que las referencias antiguas dejan de funcionar. Reglas no escritas pierden valor. La población empieza a notar que el país que conocía ya no existe de la misma manera, aunque externamente todo parezca igual. En esta fase, la sensación dominante es el cansancio emocional. No porque no ocurra nada, sino porque ocurren demasiadas cosas al mismo tiempo. Decisiones rápidas, cambios constantes, nueva información cada día. Muchas personas tienen dificultad para seguir el ritmo y comienzan a preguntarse hasta cuándo durará todo esto. Según la lectura, este agotamiento forma parte del proceso de limpieza. Cuando las estructuras viejas caen, no lo hacen en silencio, hacen ruido, levantan polvo y exigen energía de todos alrededor. Es en este contexto donde surgen nuevos liderazgos, muchas veces fuera del radar tradicional. Personas que antes no tenían espacio comienzan a ser escuchadas. Discursos más directos, menos pulidos, ganan fuerza porque reflejan el sentimiento colectivo. La predicción sugiere que el pueblo empieza a valorar la autenticidad por encima de la perfección. Los errores se toleran más que las mentiras. La transparencia pesa más que las promesas vacías. Esto cambia por completo el juego político y social. Al mismo tiempo, figuras antiguas intentan adaptarse, pero no todas lo logran. Algunas resisten al cambio, insisten en fórmulas pasadas y pierden relevancia. Otras intentan reinventarse apresuradamente, generando aún más desconfianza. El resultado es un escenario inestable, donde nadie tiene control absoluto y todo puede cambiar de un momento a otro. Para muchos, esto es aterrador. Para otros, liberador. La predicción también señala un punto crítico, la tentación del radicalismo. Cuando el suelo parece inestable, las certezas absolutas se vuelven seductoras. Las ideas extremas prometen respuestas simples a problemas complejos. La advertencia es clara. Colombia tendrá que elegir entre profundizar divisiones o construir puentes difíciles, pero necesarios. El futuro dependerá de esa elección colectiva, incluso si no todos son conscientes de ello. En el ámbito económico, los meses siguientes traen ajustes dolorosos, pero también oportunidades inesperadas. Sectores antes estancados comienzan a moverse. Nuevos modelos de trabajo, comercio y organización social ganan espacio. No todos se benefician de inmediato, y eso genera sensación de injusticia. Sin embargo, la predicción indica que, a mediano plazo, estos cambios abren caminos que antes no existían, especialmente para quienes sepan adaptarse rápido. Un aspecto interesante de esta visión es el papel de la juventud. Hay una indicación clara de que las nuevas generaciones tendrán influencia decisiva. Jóvenes que crecieron en medio de crisis comienzan a ocupar espacios de decisión, aportando miradas menos atadas al pasado. Esto genera choques con generaciones anteriores, pero también posibilidades reales de innovación. La tensión entre experiencia y renovación se convierte en uno de los grandes motores del periodo. Espiritualmente, se habla del cierre de ciclos largos. No solo políticos, sino patrones de miedo, silencio y resignación. Muchas personas sienten sueños intensos, intuiciones fuertes, deseos de cambiar de vida, de ciudad o de profesión. Esto no ocurre por casualidad. Según la predicción, cuando un país cambia, las personas cambian con él. El movimiento externo refleja el interno. Con el paso del tiempo, algo comienza a estabilizarse. No es un regreso al pasado, sino el surgimiento de un nuevo equilibrio. Quizás más frágil, pero también más honesto. Colombia empieza a verse a sí misma con menos idealización y más conciencia de sus contradicciones. Este proceso no elimina los conflictos, pero los hace visibles, y la visibilidad es el primer paso hacia una transformación real. Y entonces surge la gran pregunta final: ¿valió la pena? La respuesta, según esta visión, solo podrá darse años después. Pero en medio del caos aparece una sensación. Algo necesitaba cambiar, que el precio de la estancación era mayor que el costo de la transformación.
Y cuando un pueblo llega a esa conclusión, difícilmente acepta retroceder. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Colombia está preparada para atravesar este periodo? ¿Sientes que este cambio es necesario? Aunque sea difícil, déjalo en los comentarios. Comparte este contenido con quien necesite reflexionar sobre el futuro del país. Dale like y suscríbete al canal. Porque esta historia no termina aquí. Apenas está comenzando.